Pues iniciamos ya la charla. Bien, como se ha anunciado en el WhatsApp, he preparado una charla sobre filosofía e inteligencia artificial. Bien, creo que es un tema apasionante y que uno se mete en él y, bueno, pues es inacabable. Yo la verdad es que me he puesto hace muy poco a leer cosas sobre el asunto, sobre inteligencia artificial. Leía, sabía lo que me venía de las noticias, porque ahora es un tema que está muy de actualidad, pero no me había planteado nunca hasta ahora hacer una aproximación al tema de la inteligencia artificial desde un punto de vista filosófico. Bien. Sí. Entonces, bueno, ¿cómo se puede hacer esta aproximación filosófica a la inteligencia artificial? Pues desde varios puntos de vista, reflexionando filosóficamente sobre ella, no científicamente, sino filosóficamente, a dónde nos lleva, en qué consiste. Después está el tema de en qué consiste la inteligencia artificial, si la inteligencia artificial puede hacer filosofía o no puede hacerla, si la inteligencia artificial está para otras cosas que no son para la reflexión filosófica, si la inteligencia artificial puede un día sustituir al ser humano en cuanto a sus producciones intelectuales. En fin, es un tema, como veis, apasionante. Además, meterse en el asunto de la inteligencia artificial es preguntarse qué es la inteligencia, en qué consiste. No es nada fácil. Si le preguntas a un psicólogo, un antropólogo, incluso pues puede haber distintas maneras de entender en qué consiste eso de la inteligencia. No es nada fácil definir. Así, en términos generales, podemos decir, bueno, es pensar, sí, pero ¿qué es pensar? ¿Qué es razonar? Complejo. Introducirnos en el tema de la inteligencia artificial nos permite pensar qué es el ser humano. Si una máquina puede ser un ser humano, idéntica a un ser humano. Algunos dicen que sí. Además es un tema interesante porque, como os voy a explicar, pues me he dado cuenta de que existe un enorme y además muy encendido debate sobre todos estos asuntos que os estoy comentando. Por otro lado, me incitó a reflexionar sobre la inteligencia artificial el hecho de que se acaba de descubrir, porque el propio creador lo desveló, la existencia de un filósofo chino, no me acuerdo cómo se llama, de un filósofo chino, pues que había tenido un seguimiento por parte del mundo de la filosofía por sus extraordinarias aportaciones sobre un tema llamado la hipnocracia, que se había puesto muy de moda en el mundo académico y que al cabo de un año, bueno, escribió un libro que se había convertido en un bestseller y que al cabo de un año, pues resulta que el chino filósofo este no existía, sino que era simplemente una inteligencia artificial que otro filósofo, un filósofo italiano, pues había creado y que había programado más o menos esa inteligencia artificial, una especie de chat GPT, pues para que dijera cosas sobre un tema que el filósofo italiano se había inventado, y la máquina pues iba reproduciendo un discurso que había tenido éxito y seguimiento entre el mundo académico de la filosofía, para sorpresa de todos los filósofos que lo habían seguido y que habían hablado sobre él y escrito ensayos y en fin, lo habían considerado pues un filósofo que aportaba, y más sigue ahora todo, como venía de China todavía más, aportaba novedades al mundo de la filosofía muy interesantes. Pues de golpe nos enteramos de que es
un ordenador, es una máquina la que ha elaborado ese pensamiento tan interesante. Claro, eso dice mucho de en qué consiste esto de la inteligencia artificial y si puede hacer la inteligencia artificial filosofía de verdad. Bien, os he puesto el nombre de este señor que yo desconocía por completo y es la máxima autoridad en inteligencia artificial que hay no solo en España, sino en el mundo. Y que los españoles deberíamos tener pues, un cierto orgullo, ¿sí? Porque es una de las máximas autoridades sobre inteligencia artificial que hay. Ramón López de Mántaras. No trabaja en España, trabaja en Estados Unidos, en una universidad que no recuerdo. Y bueno, he visto en YouTube, he visto algunas pues, conferencias suyas muy interesantes y sobre todo un debate, que desde luego si queréis os doy la referencia, un debate que dura unas 2 horas y 20 minutos, debatiendo, discutiendo a veces acaloradamente con el entrevistador, que también es un experto en inteligencia artificial, no tanto como él, es más bien un comunicador, un divulgador de inteligencia artificial, pero que tienen dos opiniones totalmente contrarias. Ramón López de Mántaras, pues es muy escéptico con todo lo que implica la inteligencia artificial, escéptico tal como se nos muestra en los medios de comunicación. Él es escéptico porque dice que hay un marketing en los medios movidos por el sensacionalismo y movidos por los intereses de las propias compañías tecnológicas o empresas tecnológicas para poner la inteligencia artificial como si fuera una revolución en la civilización humana. Es decir, igual que se habla de la revolución, pues yo qué sé, de la revolución industrial, que modificó la sociedad del mundo, ¿no? La invención de las máquinas y tal, pues dicen que la revolución de la inteligencia artificial va a ser de un nivel parecido, incluso superior, en cuanto a revolución que supuso la anterior revolución industrial. Este científico es más bien escéptico no dice que en un futuro, eso no se consiga, en un futuro nunca se sabe lo que va a pasar, pero que con la inteligencia que hoy tenemos, pues dice que él no espera que se vaya a dar esa revolución. Pero bueno, la discusión está ahí y el que debate con él, pues le dice que no, que hay otros científicos que están a la misma altura que lo pueda estar él, que dicen justamente lo contrario, de que sí, que esa revolución se va a dar y que ya se está dando. Bien. ¿Qué voy a decir ahora? A ver. Vamos a ver, creo que sería interesante, en principio, ver qué es lo que se espera de esta revolución de la inteligencia artificial. Sí, quería decir que esta inteligencia artificial es la que nosotros ya conocemos, todos la hemos manejado de una manera más o menos, mis alumnos, si ya son verdaderos expertos en su utilización, hemos utilizado pues el ChatGPT, ¿no? El Gemini también que tenemos ahora en los móviles, y hemos visto pues cómo pues haces una pregunta y la máquina en cuestión de segundos te genera ahí pues un texto, un documento, una reflexión que dices, parece increíble, ¿no?
el gran debate está, ya para lo avanzo, en que nosotros tenemos una máquina, introducimos unos datos, una pregunta, ¿no? Y hola, buenas tardes. Y esa máquina genera una respuesta, ¿no? Le preguntas, hazme una guía para visitar París de 3 días. Y la máquina te dice pues todo lo que tienes que hacer, los recorridos, los mejores restaurantes, te sugiere los mejores bares, bueno, yo qué sé, ¿no? Trayectos, itinerarios y demás. Ha habido una pregunta y se ha dado una respuesta. Desde luego la respuesta es una respuesta inteligente porque se puede entender lo que dice, con lo cual hay inteligencia. Inteligencia, claro, aquí habrá que preguntarse, bueno, ¿qué es inteligente? Bueno, primera cuestión, que parezca inteligente, ¿quiere decir que lo sea? López de Mandra dice que no. Dice, parece que es inteligente, pero la máquina no es inteligente. Yo lo hablaría, por ejemplo, de una calculadora. 2 más 2, 1 y sale 4. ¿Es la calculadora inteligente? Hombre, parece que sí, ¿no? Porque sabe que 2 más 2 son igual a 4. Pero, ¿realmente podemos hablar ahí de un aparato inteligente? Bueno, López de Mandra dice que no. Cualquiera diría que no. Pero ya con esto del ChatGPT ya hay científicos que dicen que sí. Que si tú le preguntas a una máquina que te diga un itinerario para tal día por París, que tenga estas condiciones y te hace una respuesta, dice sí, ahí ya, aquí dentro, ya hay inteligencia. El gran debate que yo he escuchado, ¿no? Porque ya digo que yo os estoy simplemente siendo un transmisor, ¿no?, de lo que he oído, es ¿qué es lo que pasa? Ellos lo llaman la caja negra. Dicen, no sabemos, yo sé lo que introduzco, sé lo que sale, pero ¿qué ha ocurrido aquí dentro para que de esto salga esto? Bien, si es una calculadora, 2 más 2 igual a 4, bueno, yo no sé muy bien cómo funciona una calculadora, pero sí que se sabe cómo funciona. Y sabe los circuitos electrónicos, lo que sea, que hace que una cosa haga que salga la otra. Pero resulta que esto ya es tan complejo que ya algunos científicos dicen que aquí no es simplemente un procesamiento de datos electrónico, sino que ya la máquina es capaz de pensar por sí misma. Hay un pensamiento autónomo, un razonamiento. Que la máquina recibe una pregunta, entiende lo que le pregunta y se pone en marcha para hacer una respuesta que sea pertinente. Vamos a decir que hay como una especie de intención. Y en segundos. Bueno, sí, y en segundos, claro. Pero lo importante no es que sea rápido. Eso no es lo importante. Eso simplemente es una capacidad de pura potencia del procesador. Lo importante no es que sea rápida. Lo importante es que parece que piensa. Y según estos científicos, que no es lo que sostiene este científico, dicen que dentro de la caja negra ya hay procesos mentales, podríamos llamarlos ya así, más que electrónicos, procesos mentales capaces de por sí mismos autorregularse para encontrar la respuesta más correcta.
más inteligente. Si eso fuera así, desde luego, dice López de Mándara, tendríamos una revolución. Sería algo inimaginable hasta hace muy poco que eso pudiera llegar a suceder. Sería un salto tan enorme de lo que teníamos antes como ordenadores, dice López de Mándara, López de Mántaras, que él no cree en absoluto que eso se haya dado. Él lo que dice, y aquí está el debate, yo ya no me posiciono de un lado o del otro, pero el debate está en si realmente aquí la máquina ya empieza a pensar por sí misma o, por el contrario, como un ordenador de los de toda la vida, la máquina lo que hace simplemente es, pues, procesar unos datos que están ya predeterminados por el que ha construido la máquina y que de alguna manera, pues, no implican algo nuevo, algo que la máquina por sí misma produzca, sino que ya son datos que la máquina elabora porque, bueno, pues como, yo qué sé, como cuando yo le doy a la calculadora y pongo 2 más 2 igual a 4, ya sé que eso está hecho así y sabemos lo que va a ocurrir porque sabemos qué mecanismo, es un mecanismo. Según López de Mántaras, todavía estos superordenadores no dejan de ser un mecanismo muy complejo, tremendamente complejo, muy difícil de entender lo que pasa en su interior, pero que no deja de ser una máquina y que por lo tanto todavía de esas máquinas no podemos pensar que ha habido un salto que haya llevado a esas máquinas a equipararse su inteligencia con la inteligencia humana. Con nuestra máquina. Sí, por ejemplo, una cosa que no se ha publicado nunca, porque si nosotros al ordenador le preguntamos para que nos diga algo, para saber algo, se lo preguntamos, te lo dice porque ya está publicado y esa publicación queda reflejada en el ordenador. Entonces, algo que no se haya publicado ni se haya hablado nunca de eso, si se lo preguntamos, yo creo que es imposible que la máquina nos lo pueda decir. Bueno, ahí hay un debate, una pregunta, ahí hay un debate. Porque los que dicen que la máquina ya sí es capaz de pensar por sí misma, sostienen que en algunos campos, sobre todo en el campo de la medicina, ya ciertas máquinas han sido capaces de diagnosticar enfermedades que los médicos hubieran sido incapaces de poder diagnosticarlas. Es más, han sido capaces pues hablaban de un ejemplo ya no de medicina, sino de, ¿cómo se llama? Materiales, fabricación de materiales o investigación de nuevos materiales, o algo por eso. Ya hay máquinas, dicen, superordenadores de estos, que han sido capaces ya de diseñar materiales que la mente humana, los científicos humanos, no habían sido capaces de ni imaginar, ni de imaginarse que se podían diseñar. Luego, pero sin embargo, este hombre dice que no deja de ser, pues, como tú dices, según este hombre, a pesar de que digan cosas nuevas, para él eso no quiere decir que sean cosas, son cosas que nadie ha visto, pero que estaban ahí. Una cosa es que no las haya visto alguien. Otra cosa es que no estuvieran ahí. Y que las máquinas tienen, y es cierto, esa potencia tan enorme de poder hacernos ver cosas que no están a nuestro alcance, pero que sin embargo están ahí. Yo pongo un ejemplo. El ejemplo sería un microscopio.
es cierto que un microscopio te permite descubrir cosas que no lo vemos. que tú no las ves. Y dices, ostras, lo que había ahí, ¿qué listo es el microscopio? No, simplemente es que es mucho más potente que tus ojos. Pero la cosa estaba ahí. Sí. Otra cosa es que la máquina, como dices tú, sea capaz de, no tanto de descubrir lo que ya hay, sino de inventar lo que no hay. Que es lo que dice Ramón López de Manta. Dice, eso sí que es capaz la inteligencia humana de poder hacer. Somos capaces de inventar cosas que no hay. No sé, la rueda. O... no sé, cosas que hemos inventado, ¿no? Los propios ordenadores. Todo lo que es artificial, eso lo hemos inventado. No estaba y lo hemos hecho nosotros. Pero perdón, Andrés, quien ha inventado, quien está creando la inteligencia artificial, ¿qué dice de este debate? Porque lo han creado seres humanos. O sea, que saben cómo funciona internamente, ¿no? Los que lo han creado. Claro. Este señor fue uno de los primeros en trabajar sobre inteligencia artificial en 1955, cuando él ni siquiera sabía en ese momento que estaba trabajando sobre inteligencia artificial porque el término ni siquiera se había inventado. Pero él ya empezó a trabajar con robots porque hacían cosas y tal, y que parecían que eran autómatas, según él, no tenían mayor importancia. Lo que pasa es que eso se ha ido complicando tanto. El hecho es, y te voy a responder con un ejemplo que él pone. Dice lo siguiente. Dice, bueno, sí, primero te pongo el ejemplo y luego vuelvo a tu pregunta. Si no vuelvo a la pregunta, me la vuelves a preguntar, si se me olvida. Dice, supongamos que Newton, el gran físico, el creador de las leyes que de alguna manera pues, son las que mueven el universo, supongamos que Newton, esa mente preclara, ese científico de primer orden, pues del siglo XVIII viene a nuestros días. Y dice, bueno, y le enseñamos a Newton un teléfono móvil. Un aparato que él que sabía tanto de la luz, ¿no? Que él supo saber aquello de la difracción de la luz, ¿no? Refracción, no sé qué lo que era, que la luz se descomponía y tal. Ve un aparato que da luz, él solo, de colores además. Y ve que el aparato se puede hablar con él a distancia. Y ve que el aparato te dice dónde estás, en qué parte del mundo estás a través del GPS. Y tantas cosas, ¿no? Dice este hombre, ¿él qué diría del aparato? Un aparatillo así, ¿qué diría? Que es mágico. Ahí es mágico. Porque ese aparato no funciona y no hay manera de explicar su funcionamiento desde sus coordenadas científicas. No sabe lo que es la electricidad, no sabe lo que son las ondas de radio, no sabe nada. Entonces, magia. Este aparato es magia. Dice este hombre que, o sea, no sabe cómo funciona el aparato, ¿no? Eso me preguntabas. No sabe cómo funciona. No, quien está creando toda la inteligencia artificial tiene que saber cómo está funcionando la inteligencia artificial. Eso es. Aquel hombre, como no sabe cómo funciona, dice que es magia. O que dentro del aparato hay un espíritu. Un alma. Intento saber, ¿no? Él dice que realmente esa idea que se está transmitiendo a la sociedad de que la inteligencia artificial es semejante a la inteligencia humana, él dice que es
posible que se transmita esa idea porque todos, excepto algunos, desconocen por completo cómo funciona. Y como no sabemos cómo funciona, le antropomorfizamos la máquina. Es decir, le damos cualidades humanas, que es lo que generalmente se hace cuando una cosa nos parece que es como nosotros y sin saber por qué es así, le decimos, bueno, pues tendrá un espíritu, como creemos nosotros que lo tenemos, un alma, ¿no? Algo ahí hay que piensa. Y él dice que él, que ha trabajado en la creación de la inteligencia artificial, si en algo basa su razonamiento de ser más bien escéptico con respecto a esta inteligencia artificial, es que lo que él dice es que sabe cómo funciona, o sea, sabe cómo lo han hecho, sabe qué es lo que pasa aquí dentro. Pero los detractores de esta idea lo que dicen es que se ha llegado en estos superordenadores a tal complejidad que exactamente con detalle lo que le ocurre a un dato que entra por aquí, a un estímulo, como lo quieras llamar, ¿no? Y por qué canales va, por qué circuitos, qué es lo que hace que eso, en lugar de ir por aquí, por este canal o por este conducto, vaya por aquel otro. Y en lugar de... dice, se escapa, se nos escapa, no somos capaces ya. Y entonces ya comienzan a decir, como no somos capaces realmente de seguir la trayectoria que sigue ese dato por dentro de la máquina, y por qué en lugar de ir por aquí, va por acá, para dar tal resultado y no este otro, como ya se nos escapa todo eso, empiezan a sospechar que es la máquina la que decide, la que tiene una cierta libertad, una cierta intención, que es de la máquina misma, que es la que decide, determina para hacer unas cosas u otras. Bueno, eso es un poco la cuestión, ¿no? Siguiendo un poco con esta idea, este hombre lo que viene a decir es una de las ideas así más claras que repite, es que estas inteligencias artificiales, como ChatGPT, están hechas para hacernos creer que piensan como seres humanos, cuando en realidad lo parece, pero no lo hace. Son engañosas. Te hace creer que es un ser humano, que piensa como un ser humano, pero en absoluto piensa como un ser humano. Entre otras cosas, ¿por qué no piensan como un ser humano? ¿Por qué dice él que no piensan como un ser humano? Porque claro, aquí ahora viene todo un debate, que es el debate entre en qué se distinguiría una inteligencia artificial de una inteligencia humana. Y él dice, mirad, los submarinos, ejemplo suyo, los submarinos van por debajo del agua. Los delfines también van por debajo del agua. Es decir, el resultado a la postre es el mismo. Tanto los submarinos como los peces, los delfines, vamos a poner por caso, van por debajo del agua. Pero ¿podemos decir que los submarinos nadan? No. Las máquinas dicen, dan respuestas. Los seres humanos dan respuestas. ¿Podemos decir
que, aunque estén haciendo lo mismo, podemos decir que las máquinas piensan como los delfines nadan. Dice, no, parece que nada, pero no están. Él dice que el proceso es fundamental, es decir, de acuerdo que el resultado puede ser semejante o idéntico e incluso mejor en algunas actividades y más rápido si me apuras, lo seguro, pero la manera de llegar a él no es la misma. Las máquinas lo hacen de manera mecánica. Los seres humanos lo hacemos pensando. Yendo un poco más atrás en la historia de la filosofía, uno de los grandes debates que se han dado es que, bueno, el asunto de que el hombre es el único animal racional que hay, no el único inteligente, porque los animales también tienen una inteligencia, ¿no? Pero sí que podríamos decir que es el único animal que tiene un pensamiento abstracto, muy depurado, a muy alto nivel. Pues eso hizo pensar a los filósofos que el ser humano tenía algo que no podía ser producto de un mecanismo material. Todos entendían que la materia en sí misma es incapaz de poder llevar a cabo una actividad tan elevada, tan sutil, tan compleja como es la actividad de pensar. Y entonces los filósofos de siempre habían dicho, eso es porque el hombre tiene algo en él que no es materia, que es el alma, que es el espíritu. Es el espíritu el que piensa. Platón decía que ese alma pues, procedía del mundo de las ideas, o en la filosofía cristiana que procede de Dios, en fin. Pero que el alma, el espíritu, era algo que de lo que solamente disponía el ser humano, ese espíritu sutilísimo capaz de poder llevar a cabo la actividad de pensar. En el siglo XIX, con Darwin, ¿no? Y la teoría de la evolución, ya se pudo comprender que la materia, sin necesidad de espíritu o sin necesidad de alma, por un proceso evolutivo, donde un cerebro se va haciendo cada vez más complejo y demás, ¿no? Pues puede llegar a acabar teniendo la capacidad de poder pensar. Es decir, que con la teoría de la evolución ya nos desprendimos de la idea de que había en nosotros un espíritu que pensaba en nosotros. Ahora sí, ya era la materia. Pero ojo, no cualquier materia, la materia viva. Y de una vida ya en un cerebro que dicen algunos que es el órgano más complejo que existe en toda la naturaleza. Y que ese cerebro, de esa complejidad que poseemos los seres humanos, pues tiene esa capacidad de poder elaborar pensamientos abstractos, simbólicos, tener un lenguaje articulado como el nuestro, etc. Vale. Claro, ¿cuál es el siguiente paso? Ahora el siguiente paso es que la inteligencia artificial lo que nos está diciendo es que incluso la materia inerte, ya no la materia viva,
como nuestro cerebro, sino que materia inerte, que ni siquiera es naturaleza, porque es un artificio, algo producido por el hombre, es capaz de pensar incluso mejor que nosotros, muchísimo mejor que nosotros. Si eso fuera verdad, desde luego, pues las expectativas, ¿no?, que se abren ante una nueva realidad, donde la presencia de estas máquinas sea cada vez más importante, pues desde luego es para pensárselo. Hay gente que está hablando, el otro día hablaba, ¿quién hablaba a 10 años vista? Bill Gates. Es decir, dentro de 10 años, el mundo va a ser totalmente distinto. Dentro solo de 10 años, decía Bill Gates. Bueno, tipo que de esto sabe algo, ¿no? El Yuval Harari es el filósofo israelita, ¿no?, que es muy famoso por ser un divulgador de las nuevas de las ciencias. Él dice que en el año 2050 igual va a ser algo, vamos a vivir un mundo completamente distinto al que conocemos. Y aquí me gustaría hablar de algunos detalles interesantes con respecto a esta cuestión. El nuevo mundo que nos espera. Desde luego, si es verdad, según este hombre, no es verdad. Dice, su teoría es que la inteligencia artificial, con lo del ChatGPT y tal, dice, ha llegado a un límite. Dice, un límite en el que ahora todos los que están trabajando en inteligencia artificial están viendo que no se está dando el escalón siguiente que ellos esperaban. Dice, y no se está dando el escalón siguiente que ellos esperaban porque el modelo de inteligencia artificial con el que se está trabajando tiene una limitación inherente. Dice, es un mal camino. Si queremos realmente una inteligencia artificial que vaya más allá de lo que hay ahora, que para él es algo bastante pobre, él no le da mucha importancia a lo del ChatGPT. Dice, bueno, es un cacharro que va muy bien, pero total, tampoco para tirar cohetes. Dice, claro, sí, tiene su utilidad, ¿no? Aquí hay una cuestión interesante, por cierto. Y esto tiene que ver con lo que voy a decir a continuación. Otro de los debates importantes que hay es si la inteligencia artificial es una herramienta o es un ente autónomo que funciona por sí mismo. Claro, porque puestos a pensar sobre lo que podemos esperar de la inteligencia artificial, no es lo mismo que sea una herramienta nueva que está a nuestra disposición para poder hacer con ella lo que nosotros podamos hacer. Pongamos la bomba atómica. La bomba atómica es una herramienta, porque la bomba no se va a tirar ella sola a sí misma. Si alguna vez se tira la bomba atómica, será porque alguien le da al botón. Es una herramienta. La energía nuclear es una herramienta. La podemos utilizar para cosas como herramienta, para hacer cosas buenas o malas. Pero ahí somos nosotros los que decidimos cómo utilizar esta herramienta. Con la inteligencia artificial pasaría lo mismo. Es buena o mala. Si es una herramienta, va a depender de nosotros el cómo la queremos utilizar. Este hombre dice que no pasa de ser una herramienta. Pero los otros, sobre todo todos los que dice que están asociados a las grandes empresas tecnológicas, dice que sostienen lo contrario, que no es que sea una herramienta, sino que ella se está convirtiendo, como os he dicho, en un ser autónomo capaz de pensar por sí mismo. Y entonces ya no es que alguien vaya a utilizarlo para bien o para mal, sino que él mismo va a tomar las decisiones de cómo quiere actuar en el mundo. Y entonces ahí ya sí que nos ponemos ya en el terreno de
¿qué querrá hacer la inteligencia artificial? ¿Seremos esclavos de ella? Bueno, a eso es a lo que yo voy ahora, ya para terminar la charla de hoy, que me queda lo más importante, o es lo más interesante para mí. Pero para acabar con la charla de hoy, vaya eso. Desde el punto de vista de qué podemos esperar de la inteligencia artificial, caben dos actitudes. La esperanzada, la de aquellos que dicen la inteligencia artificial va a ser muy positiva para la humanidad, y la de los desesperanzados o apocalípticos que dicen que con la inteligencia artificial va a ser el fin de la humanidad. Vamos a ver, así, muy brevemente, en qué se basa cada uno de estas dos teorías. La esperanzada. Bien. La inteligencia artificial va a ser una inteligencia muy superior a la nuestra. Muy superior. ¿Qué quiere decir muy superior? Que va a ser tremendamente potente, con una capacidad de poder pensar brutal. De tal manera que cosas que nosotros somos incapaces de entender, ella lo va a entender. Nuestra mente, para ella, va a ser una mente realmente tan limitada, tan estrecha, tan imperfecta, que se va a reír de nosotros. Es decir, pobrecillos, dejadme a mí, que yo voy a hacer un mundo mejor. El mundo que vosotros no sabéis, porque no sois incapaces de llegar a la verdad. Porque vuestras mentes son tan limitadas que por más que busquéis la verdad, no vais a ser capaces de llegar hasta ahí. Yo os voy a decir dónde está la verdad. Yo os voy a decir qué es la belleza. Yo os voy a decir qué es lo justo. Yo os voy a decir si existe o no existe Dios. Porque mi mente es de tal potencia que lo que a vosotros se os escapa, yo podré llegar a entender. Una inteligencia de esta potencia, bueno, y además otra cosa, que la limitación humana de nuestra razón, de nuestra pobre razón, está limitada porque nuestra razón está, pues, contaminada, obstaculizada por las emociones, la sensibilidad, por intereses de bajo nivel, ¿no? Y en cambio, una inteligencia artificial, todo este tipo de obstáculos o de interferencias negativas, no los posee. Ella no tiene intereses, ella no tiene perjuicios, ni instintos, ni... Será una inteligencia potentísima y pura. Y entonces ella podrá realmente decirnos, humanos, yo os voy a crear ese mundo que buscabais, pero que sois incapaces de encontrar. Y por lo tanto, ese nuevo orden racional que esas máquinas serán capaces de hacer 2D, pues será esa nueva humanidad, esa nueva civilización, que a todos maravillosa, que a todos. Es más, incluso algunos pueden decir, es que esa inteligencia artificial va a tener esa cualidad que otorgábamos a los dioses de la omnisciencia, porque los dioses todo lo saben, y de la virtud, porque los dioses no pueden ser malos. ¿Para qué va a ser mala la inteligencia artificial? Luego, una época como la nuestra, una época de nihilismo, donde se habla de que no, aquí ya vivimos sin Dios, ¿no?
¿Pueden las máquinas estas sustituir a Dios y que todos de alguna manera acabemos adorándolas porque de sus respuestas saldrá la verdad? Bueno, esa es la esperanza. Los que ven en la inteligencia artificial esta potencialidad dicen, maravilloso, va a ser maravilloso. Después están los apocalípticos. Claro, los apocalípticos, esta es la opción que más vende, ¿vale? Porque es con la que se pueden hacer películas. Bien, los apocalípticos lo que dicen es lo siguiente. Dicen, vamos a ver. Estas máquinas, en el momento en que ya lo están haciendo según ellos, empiezan a pensar por sí mismas, puede ser que sus intereses no sean los de los seres humanos. Y no solamente es que no sean, sino que sean los opuestos a los nuestros. De tal manera que en algún momento dirán, hay que acabar con esta gente que de alguna manera, pues, no deja de ser una rémora para nosotros. De tal manera que podrían rebelarse contra sus creadores, que somos nosotros, acabar con nosotros y, en fin, instaurar una nueva civilización que sustituya a la humana, ¿no? Pero hay un problema. Hombre, y tanto que es un problema, sí. Hay un problema porque quien ha creado la máquina son los seres humanos. Si la máquina se va a poner en contra de los seres humanos, pues los seres humanos lo han hecho. Sí, claro. Sí, bueno. Pero como hasta ahora estamos muy seducidos por ellas, por lo que podemos obtener de ellas, habrá un momento que cuando nos demos cuenta de que ya se nos habrán escapado de las manos, dicen los apocalípticos. ¿Vale? Otra situación negativa que se pudiera dar es que a ver, es que se me ha ido, a ver. Sí. Que las máquinas pueden que nos vean como seres inferiores. Igual que nosotros vemos inferiores a los animales. Y eso nos da, en principio, creemos que nos da el derecho de poder manipularlos y manejarlos a nuestro antojo, comérnoslos, encerrarlos, exterminarlos si consideramos que hay que exterminarlos, etc. Pues ellas nos verán a nosotros un poco al mismo nivel. Si nosotros vemos a los animales a un nivel muy inferior, y por tanto, como seres inferiores, nosotros podemos hacer con ellos lo que nos da la gana, pues ellas dirán, pues esos individuos, esos seres humanos, que se creen muy listos, pues en el fondo son una partida de idiotas y podemos esclavizarlos, podemos controlarlos, domesticarlos y que trabajen para nosotros, a esclavizarlos, lo que sea, ¿no? Esa sería otra de las consecuencias negativas de una inteligencia artificial que adquiriera esa autonomía capaz de poder dominarnos. La otra es que estas máquinas que son tan listas dirán, ostras, cuidado con los seres humanos, que es una gente de la que uno no se puede fiar, en lo cual tendría bastante razón. Claro, si son tan listas, se darían cuenta enseguida, ¿no?, de que nosotros no somos gente de fiar. Con lo cual dirían, vamos a acabar con ellos, porque si no, en algún momento la lían. Luego, llevados por su bondad, por la bondad de estas máquinas, dirían, esta gente es perniciosa, es como malas hierbas. Nosotros intentando crear un mundo fantástico y estos aquí fastidiando. Se acaban con esta gente y se resolvió el problema. Y por último, a ver qué pone ahí. Así. Que carece de sentimientos. Claro, nosotros podemos poner a estas máquinas al mando del gobierno mundial. Pues están listas, ¿no? En todo momento ya sabían lo que tienen que hacer. Pero, problema.
puede entender sentimientos, sentimientos como el sentimiento de la solidaridad, El bienestar social. como sentimientos como de bienestar social, el sacrificio, como el altruismo, como el amor. También es verdad que no pueden tener sentimientos como el odio o como la insolidaridad, ¿vale? También. Pero puede la humanidad fiarse de unas máquinas que, por muy listas que sean, por muy bien que razonen, puede fiarse realmente de unos cacharros incapaces de tener sentimientos. Vale, pues algunos consideran que eso sería, pues, algo muy negativo para la humanidad en general. Pues yo pienso que a falta de sentimientos tendrían lógica. Sí, sí. Entonces, si la lógica es para un bien común, porque a veces el sentimiento no siempre es bueno, porque A veces no y a veces sí. ahí lo tenemos en los humanos, Claro, a veces no. que miran más el poderío y que el sentimiento bueno. Luego, si es una lógica para hacer un servicio bien hecho, lógico, sería estupendo. ¿Pero dónde está la lógica? Nos quitábamos de muchos días. ¿Dónde está la lógica? Sí, bueno, la palabra bien, has dicho, la palabra bien. Pero la palabra bien tiene que ver con la lógica. La lógica Sí, es un bien cálculo, común es lógico. pero Un bien personal no, pero un bien común sí. sí, pero eso es lógico, o es más bien moral. ¿Sí? Bueno, ahí está la polémica, ahí va la polémica. Y por último, para algunos, sí, ya para acabar, para algunos la superioridad de la inteligencia artificial supondría un nuevo descentramiento del ser humano. Yo de este asunto ya he hablado alguna vez, que el ser humano, pues, a lo largo de la historia se ha ido cada vez viendo más apartado del centro. Creíamos que éramos el centro del universo y vino Copérnico y ya nos puso a un lado, ¿no? Dando vueltas alrededor del Sol, ya no éramos el centro. Bueno, pero después dijimos, pero bueno, más o menos estamos ahí, cerquita. Pero después vino no sé quién, sí, el del infinito, Newton mismo, ¿no? Y dijo que el espacio era infinito. Bueno, ya no estamos en el centro de nada, porque en el espacio infinito ya no hay centro. ¿Ya dónde estamos? Más perdidos que Carrascucas, ¿no? Bien, pero la cosa siguió. Bueno, vale, no sabemos dónde estamos, pero somos el ser más importante que hay sobre la faz de la Tierra. Y viene Darwin y dice, bueno, somos otros monos como cualquiera. ¡Ostras! Nos fastidia, ya no somos... nuestra autoestima por los suelos. Pero después viene Freud y bueno, decimos, bueno, sí, seremos como los monos, pero somos más listos, somos racionales. Y dice Freud, no, al contrario, si todo lo que el hombre decide, lo decide por motivos más que racionales, irracionales. Dice, es que ya ni racionales, pero bueno, todavía un poquito racionales sí que somos, al menos más que los animales sí. Pero entonces viene la inteligencia artificial y te dice, pues no, más racional que tú soy yo. De momento. Bien, Eso por lo de tanto, momento. la inteligencia artificial pues no deja de ser al mismo tiempo también pues un nuevo golpe a la autoestima del ser humano, donde ya nos deja prácticamente a la altura del dedo. Me gustaría ya para el próximo día pues hablar sobre la cuestión que a mí más me interesa, tal vez es la cuestión más compleja, y es la que prácticamente he dedicado vamos a decir, todo mi esfuerzo como estudiante de filosofía, que es
al intento de entender en qué consiste la inteligencia humana. Yo en su momento no la comparaba con la artificial, sino simplemente quería saber en qué consiste pensar, qué consiste razonar, que creo que es uno de los principales temas de la historia de la filosofía. Todos los filósofos, sobre todo desde la filosofía moderna, desde Descartes, se han preguntado en qué consiste eso de pensar. Descartes, los empiristas, Hume, Locke, toda esta gente, Kant, sobre todo, que es el que yo pues más me esforcé por comprender. Y yo creo que pueden ser reflexiones, he hecho algunas reflexiones ahora en comparando en qué consiste la inteligencia humana y en qué se diferencia de cualquier otro tipo de inteligencia. Ya no tanto de la inteligencia animal, que por eso aún nos parecemos bastante, o mucho, depende de cómo se mire, sino ahora sí me parece muy interesante comparar la inteligencia humana con la inteligencia artificial. Y desde mi punto de vista, sigo creyendo, como este señor, que la inteligencia humana está años luz por encima de la inteligencia artificial. Bueno, de momento eso siempre se puede decir. Es que la inteligencia artificial, digamos que la han creado los humanos, a base de programar cosas. Entonces... Pero puede superarnos, o no puede superarnos, esa es la pregunta. Porque nosotros tenemos memoria, vamos acumulando datos, pero algunas veces se nos olvidan. Y esto es como un ordenador grande que va acumulando todos esos datos y luego cuando le haces una pregunta te los saca. Y entonces te lo contesta todo. Sí. Como si tuviera mucha memoria. Pues es que anoche, casualmente, en el programa de 24 horas de la 1, entrevistaron, me parece que es Javier Fesser, es un director de cine el que hizo la Sí, Javier Fesser, de P. Pinto, esa. Y entonces lo que hizo, había hecho, guiándose de la inteligencia artificial, estaba Netanyahu, así, haciendo un discurso. Claro, era la voz de Netanyahu porque le había sacado los datos de la inteligencia artificial. Me imagino que le metió todas las ideas que tenía que hablar y de alguna forma está hablando de paz, de concordia, de llegar a un acuerdo, digamos que rectifica los errores que se han cometido y cosas de esas. Era como un discurso, pues eso, utópico. Y entonces lo habían hecho a través de la inteligencia artificial. Es que casualmente esta noche. Sí, pues el próximo día, si me acompañáis en esta reflexión, pues hablaremos sobre qué diferencias podemos encontrar entre el pensamiento de las máquinas, o la inteligencia de las máquinas y la inteligencia humana. ¿Vale? Muchas gracias por vuestra asistencia. Hasta el próximo día. Muy amable.